tarde, un poco fría, pero gracias al Señor que nos ha dado vida, nos ha permitido reunirnos en su casa para adorar su santo nombre. Dice una canción muy antigua: yo no sé a lo que tú has venido, pero yo vine a alabar a Dios. Vamos a preparar nuestros corazones para alabar a nuestro Señor Jesucristo. Aleluya, y bendecimos a todos y saludos para todos los hermanos que nos ven a través de las redes sociales. En esta hora pues vamos a comenzar alabando al Señor. Yo no sé lo que tú has venido, pero yo vine a alabar a Dios. Yo no sé a lo que tú has venido, pero yo vine a alabar a Dios. Aleluya, aleluya, yo vine a alabar a Dios. Aleluya, aleluya, yo vine a alabar a Dios. Yo no sé a lo que tú has venido, pero yo vine a alabar a Dios. Yo no sé a lo que tú has venido, pero yo vine a alabar a Dios. Aleluya, aleluya, yo vine a alabar a Dios. Aleluya, aleluya, yo vine a alabar a Dios. Es en medio de la alabanza donde se mueve mi Salvador. Es en medio de la alabanza donde se mueve mi Salvador. Aleluya, aleluya, yo vine a alabar a Dios. Aleluya, aleluya, yo vine a alabar a Dios. Jesucristo es el camino, Él es la vida y la verdad. Jesucristo es el camino, Él es la vida y la verdad. Aleluya, aleluya, yo vine a alabar a Dios. Aleluya, aleluya, yo vine a alabar a Dios. Cuán alegre estoy, cuán alegre estoy, cuán alegre estoy cantando. Cuán alegre estoy, cuán alegre estoy, cuán alegre estoy cantando. Aleluya, le estoy alabando. Aleluya, le estoy adorando. Aleluya, le estoy alabando. Aleluya, le estoy adorando. Alabando, adorando, esperando a mi Señor. Alabando, adorando, esperando a mi Señor. Y aleluya, le estoy alabando. Aleluya, le estoy adorando. Aleluya, le estoy alabando. Aleluya, le estoy adorando. Alabando, adorando, esperando a mi Señor. Alabando, adorando, esperando a mi Señor. Aleluya, denle un aplauso fuerte al Señor. Grande es tu nombre, Jesús. Puede tomar su asiento. Grande eres, Señor. Hemos venido a este lugar a adorar a nuestro Dios, a rendir culto a Jesucristo, nuestro Rey, nuestro Salvador. Dice la palabra del Señor en la primera carta de Juan 5:20. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Amén. Es decir, que no hay dudas. Sabemos que estamos en el verdadero porque estamos aquí en Cristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Vamos a leer, antes de seguir con las alabanzas, vamos a leer los anuncios de esta semana. Hoy es domingo 27 de marzo. Para el martes 29 de marzo tenemos un servicio de oración a las 7:30 de la noche, el servicio regular de la semana. Les esperamos en la casa de Dios los martes para clamar al Señor, para bendecir también este lugar, para bendecir el pueblo donde vivimos y para conversar con nuestro Dios todos juntos. El sábado 2 de abril hay ayuno a las 5 de la mañana todos los sábados. A las 5 de la mañana hay ayuno y oración en este lugar. Y también les recordamos a todas las mujeres que este sábado 2 de abril tenemos un encuentro en la casa de la hermana Marcia, en el hogar de Marcia y William. A las 5:30 de la tarde nos estaremos reuniendo para compartir entre todas y tener un tiempo bonito de unidad también entre nosotras, porque lo necesitamos. Así es, ¿verdad? La iglesia del Señor debe estar unida en todos los sentidos. Así que la esperamos el martes a las 5:30 en la casa de la hermana Marcia. Y el domingo 3 de abril pues tendremos la escuela bíblica a las 5 de la tarde.
con el maestro, el hermano Roberto Navarro. Hoy tuvimos una clase muy importante y decían por acá, hace falta que haya más tiempo para hablar de estos temas tan importantes. Por eso le animo que esté acá, porque es bueno aprender de la palabra del Señor. También tenemos el sábado, como decíamos, 2 de abril, este sábado, el encuentro en Casa de Marcia, pero el próximo 8 de abril hay un retiro de mujeres en la iglesia Fuente de Avivamiento, la iglesia de la pastora Zulaine y Osmar Álvarez, ustedes lo conocen, y la predicadora pues soy yo, me han invitado a compartir la palabra del Señor, así que les animo a las hermanas que también estén yendo por allá y me estén acompañando, que podamos llevar una representación de nuestra iglesia, allá en la iglesia Fuente de Avivamiento. También el sábado 2 de abril habrá 2 talleres sobre piano y guitarra, ese es el próximo sábado, en la iglesia Betel, que estará a cargo de unos músicos invitados, y serán de 10:30 de la mañana a 1 de la tarde, 2 talleres para músicos de piano y guitarra, así que si usted está interesado, luego vea. Y en la noche hay un servicio especial también. Entonces, en la noche hay un servicio especial, pero las mujeres tenemos nuestro servicio especial, porque siempre es bueno recalcar que las actividades de la iglesia local están por encima de las demás, aunque nos guste, nosotros estamos llamados a apoyar la iglesia local. Entonces hay un servicio especial en la noche, pero las mujeres de esta iglesia tenemos una reunión en Casa de Marcia, ese 2 de abril, el próximo sábado. Y estemos orando por la celebración del 13 aniversario de nuestro ministerio Ríos de Agua Viva. ¿Cuántos están orando por eso? Vamos a tener un tiempo muy hermoso, así que oremos para que el Señor sea propicio en todas las cosas, provea todo lo que necesitamos, nos hable a través de los siervos que van a estar aquí ministrando la palabra del Señor, y podamos tener un tiempo glorioso de victoria aquí en la casa de Dios, 23 y 24 del mes de abril. Ya estamos entrando a abril. Bueno, en esta hora estos son los anuncios. Usted tiene su boletín en la casa, póngalo donde lo vea y esté orando por todas las peticiones que tenemos aquí en esta parte, por todos los enfermos, por los ministerios de la iglesia. Y hay muchas necesidades también. Si usted tiene una necesidad que desee que se incluya, nos envía un mensaje a los números que están aquí. No sé cuántos se han dado cuenta, aquí tenemos la dirección de la iglesia y está el teléfono del pastor y el otro mío, que usted me envía el texto para añadirlo al boletín, y en la semana estaremos pidiendo bendición para esto. Estamos todos orando sobre estas personas, y algunos de ellos van a ser intervenidos quirúrgicamente, como Mayra, mi prima, Mayra Poco y Mariana Antuña, y así por todos los enfermos y todas las peticiones. En esta hora vamos a orar para dar comienzo a este tiempo. Padre, te alabamos, engrandecemos tu nombre y te damos gracias porque tú eres bueno, porque eres grande. Te damos gracias, Señor, porque tu misericordia es para siempre y ha sido grande sobre nosotros. Te pedimos perdón por todos nuestros pecados con que te ofendemos, porque tú eres santo. Y te rogamos, Señor, que en el nombre de Jesús tu Espíritu Santo se manifieste de un modo especial en esta hora. Señor, mira las ofrendas de nuestros corazones, las alabanzas, la adoración y todas las ofrendas que tenemos para presentar delante de ti en esta hora, que sean agradables delante de tu presencia, que tú las aceptes, Señor, y que podamos alcanzar gracia delante de tus ojos, y tú te agrades de esta iglesia Ríos de Agua Viva. En esta hora, en el nombre poderoso de Jesús, tomamos todo control y toda autoridad sobre este lugar por el poder de la sangre de Jesucristo, y declaramos liberación sobre este lugar, y declaramos corazones dispuestos para adorar tu santo nombre. Oh, reprendemos cualquier obra de las tinieblas en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Oh Señor, y que tu nombre sea glorificado, enaltecido, reconocido, Padre, y que en esta hora tu iglesia pueda regocijarse delante de tu presencia en liberación, Señor. Oh, y podamos, Señor, alegrarnos juntamente contigo en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús recibe gloria, honra y alabanza. Gracias te damos por Jesucristo. Amén. Y así pues, seguimos alabando al Señor. Dios les bendiga en este día.
exaltamos a ti, toda gloria y honra sean a ti, Jesús. Te adoramos, Señor. Alábele porque Él vive, amén. Te exaltamos a ti, Jesús. Oh, levántate, Señor. Aleluya. Oh, Señor, te adoramos. Aleluya. Y canta conmigo, levántate, Señor. Levántate, levántate, Señor, que tus enemigos huyan delante de ti. Levántate, levántate, Señor, que tus enemigos huyan delante de ti. Mas los justos se alegrarán, cantarán con regocijo. El Señor se ha levantado, ha triunfado con poder. Mas los justos se alegrarán, cantarán con regocijo. El Señor se ha levantado, ha triunfado con poder. Levántate, levántate, Señor, y que tus enemigos huyan delante de ti. Levántate, levántate, Señor, y que tus enemigos huyan delante de ti. Mas los justos se alegrarán, cantarán con regocijo. El Señor se ha levantado, ha triunfado con poder. Mas los justos se alegrarán, cantarán con regocijo. El Señor se ha levantado, ha triunfado con poder. Aleluya, alábale porque Él vive. Oh, te exaltamos a ti, Jesús, oh Rey de Reyes. Cántalo conmigo, levántate, 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 Señor, y que tus enemigos huyan delante de ti. Levántate, levántate, Señor, y que tus enemigos huyan delante de ti. Mas los justos se alegrarán, cantarán con regocijo. El Señor se ha levantado, ha triunfado con poder. Mas los justos se alegrarán, cantarán con regocijo. El Señor se ha levantado, ha triunfado con poder. Oh, tú reinas, Señor. Aleluya. Te exaltamos a ti, Jesús. Santo eres Jesús, te adoramos. Y en esta hora vamos a recoger las ofrendas. Dice la palabra del Señor, allí nos hablaba el apóstol Pablo. En 2 Corintios capítulo 9, versículo 7, decía, cada uno de como propuso en su corazón, no por tristeza ni por necesidad, porque Dios bendice al que da con alegría, amén. Entonces en esta hora vamos a recoger las ofrendas de lo que cada uno propuso en su corazón, conforme al Señor nos ha bendecido. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta hora porque es un privilegio poder ofrendar a favor de tu obra. Tú, oh Dios eterno, no necesitas nada, Señor, porque tú eres el dueño de todas las cosas. Tuyo es el oro, tuya es la plata, tuyas son las riquezas de las naciones. Pero tu obra necesita, Señor, en esta tierra extenderse. Te rogamos, Señor, que bendigas cada mano, Señor, que se extiende para ofrendar a favor de tu reino en esta tierra. Te rogamos que proveas trabajo a aquellos que no tienen,
que multipliques al 100 por 1, Señor, cada centavo que damos a favor de tu obra. Oh Dios, en el nombre de Jesús te damos gracias, infinitas gracias, Padre, y gloria y honra a tu santo nombre. Amén. Gracias, Jesús. Y así pues seguimos alabando. Victoria en la batalla del pueblo.
Gloria a Jesús. Aleluya. No hay nadie como tú. Quiero levantar a ti mis manos. Maravilloso Jesús, milagroso Señor. Llena este lugar de tu presencia y haz descender tu poder a los que estamos aquí. Oh, quiero levantar a ti mis manos. Maravilloso Jesús, milagroso Señor. Llena este lugar con tu presencia y haz descender tu poder a los que estamos aquí. Yo creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí. Oh, cántalo. Yo creo en ti, Jesús, y en lo que harás, en lo que harás en mí, en mí, en mí. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, toda
aplaude fuerte al Cordero de Dios. Gloria a Dios, aleluya. Qué bueno es adorar, ¿verdad? Adorar al Rey que vive por los siglos de los siglos. Es algo magnífico que nos ocurre. Poder adorar al Creador de los cielos y la tierra. Estar agradecidos por esa oportunidad que Él nos da de adorar. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias en Marcos capítulo 12. Marcos 12. Capítulo 12, verso 1 al 12. Cuando lo tenga, dice amén. La misma cita bíblica se encuentra también en Mateo 21, 33 al 46 y en Lucas 29 al 19. Son los pasajes paralelos. Marcos 12, 1 al 12 dice así, leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces comenzó Jesús a decirle por parábola: un hombre plantó una viña, la cercó de vallado, cavó un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Y a su tiempo envió un siervo a los labradores para que recibiese de estos del fruto de la viña. Mas ellos, tomándole, le golpearon y le enviaron con las manos vacías. Volvió a enviarle otro siervo, pero apedreándole le hirieron en la cabeza y también le enviaron afrentado. Volvió a enviar a otro, y a este mataron, y a otros muchos, golpeando a unos y matando a otros. Por último, teniendo aún un hijo suyo amado, lo envió a ellos, diciendo: tendrán esta vez respeto de mi hijo. Mas aquellos labradores dijeron entre sí: este es el heredero, venid, matémosle y la heredad será nuestra. Y tomándole, le mataron y le echaron fuera de la viña. ¿Qué pues hará el señor de la viña? ¿Vendrá y destruirá a los labradores y dará su viña a otros? Ni aún esta escritura habéis leído: la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto, y es cosa maravillosa a vuestros ojos. Y procuraban prenderle, porque entendían que decían contra ellos aquella parábola, pero temían a la multitud, y dejándole se fueron. Padre, en el nombre de Jesús, te agradecemos esta oportunidad que nos da de estar en tu casa. Gracias porque podemos, Señor, recibir tu palabra. Gracias porque en esta hora tu Espíritu Santo ministrará a cada uno de los presentes y de los que están también conectados en las redes sociales, de los que verán la grabación más tarde. A ellos también esta palabra produzca el fruto por el cual tú la envías a nosotros. En el nombre de Jesús, reprendemos lo que quiere estorbar, declaramos los cielos abiertos, tu presencia, Espíritu Santo, entre nosotros, que tu gloria descienda a través que se predica tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Aleluya. Gloria a Dios. Puede sentarse. Rechazar a Cristo te deja sin opción. Ese es el tema con el cual voy a predicar. Rechazar a Jesucristo nos deja sin opción. El hombre que rechaza a Cristo, de ahí para allá solamente hay expectación de juicio. No hay otra cosa. Si usted lee esta parábola que Jesús está contando a los judíos, Jesús ya había llegado a Jerusalén, ya había venido, lo que se conoce como su entrada triunfal en el capítulo anterior. Estuvo allá, conoció a la gente, le gritaron Hosana. Tantas cosas bellas que sucedieron en esos días que entraba Jesús. Pero tuvo que discutir también con los escribas y fariseos en el templo en Jerusalén. Y preguntándole a aquellos hombres por la autoridad que tenían. Jesús había también maldecido a una higuera en el capítulo anterior, producto a que cuando fue a ella porque tenía hambre no había encontrado nada que comer y la maldijo. Al otro día, cuando regresaron, Pedro se dio cuenta que estaba la higuera como muerta, se había secado. Pero se acordaron que Jesús había maldecido a la higuera. La parábola que Jesús ahora en el capítulo 12 está mostrando
tiene una estrecha relación con todo lo que ocurrió también en el capítulo 11 y describe literalmente a Israel. Cuando se hablaba de viña, para los israelitas de aquellos días, la gente de Israel, los judíos, pues ellos se consideraban la viña del Señor. Aún la Biblia lo describe de esta manera, ¿verdad que sí? Si usted, por ejemplo, va al Salmo 80, 8 al 11, los judíos tenían una idea. Los judíos estaban más que molestos cuando Jesús está haciendo esta parábola. Molestos porque les estaba, sin usar su mano, les estaba apuntando con el dedo que ellos eran aquella viña. Por ejemplo, en el Salmo 80, 8 al 11, dice: hiciste venir una vid de Egipto, echaste las naciones y la plantaste, limpiaste sitio delante de ella, e hiciste arraigar sus raíces, y se llenó la tierra. Los montes fueron cubiertos de su sombra, y con su sarmiento los cedros de Dios, y extendió sus vástagos hasta el mar, y hasta el río su renuevo. Una cita que habla que Israel es la viña del Señor. Si va también a Isaías 5:7, dice: ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos, en la casa de Israel, y los hombres de Judá, planta deliciosa suya. Esperaba juicio, y aquí vileza, justicia, y aquí clamor. Por lo tanto, cuando los judíos escucharon que Jesús decía esta parábola refiriéndose a una viña y a unos labradores malvados, ¿qué usted cree que pensaron ellos? Esto es con nosotros. Y procuraban matarle, porque los estaba poniendo en evidencia. La viña que describe aquí nuestro Señor Jesucristo es Israel. No hay otra cosa aquí que podemos añadir. Es Israel. Literalmente es Israel. Dios la trajo, Dios la plantó, Dios la hizo la tierra prometida y se la entregó a hombres que dirigiesen la tierra, pero estos hombres malvados corrompieron todo lo que Dios había mandado hacer. Desde un principio Dios dio a este pueblo una ley, la ley mosaica como se le conoce. Todo aquel que viviese por aquella ley estaba amparado, era como una cerca que los amparaba de las costumbres, de las corrientes, de los pecados del mundo. Pero ¿qué pasó con aquellos hombres que supuestamente deberían hacer producir la tierra, que guiaron al pueblo a una ley equivocada, no a la ley de Dios, sino a una ley interpretada a su manera, trayendo como consigo que el pueblo se descarriara, se perdiera? Gloria al nombre del Señor. Y también, por otro lado, los labradores representan ¿a quiénes? A los gobernantes de Israel, al pueblo. Pueden ser sacerdotes, pueden ser reyes que gobernaron a Israel. Y Jesús los está poniendo en evidencia, como le dije al principio, para demostrar que ellos necesitaban arrepentimiento y que ellos habían rechazado la voz de Dios por generaciones. No era la primera vez que estaban rechazando a Dios cuando estaban rechazando a Jesús. No era la primera vez. El pueblo de Israel había rechazado la voz de Dios en múltiples ocasiones. Pero Israel no solamente es culpable de desobedecer o rechazar la voz de Dios. La iglesia, nosotros, el pueblo de Cristo, también hemos rechazado la voz de Dios en múltiples ocasiones. Es fácil apuntar a Israel y decir: wow, qué cabezón es Israel, cuántas cosas vio Israel, cuánta gloria vio Israel. Y qué desobedientes eran. Qué fácil es decirlo, ¿verdad? Hablar de otros es fácil, pero ¿qué hay de nosotros, la iglesia? ¿Qué hay de nosotros, el pueblo de Dios? Cuando Dios puso en las manos de los hombres de Israel su viña, lo hizo porque tenía confianza en ellos. Lo hizo porque tenía confianza en ellos. Lo mismo ocurre cuando Dios pone
en nuestras manos dones, talentos. Los pone porque Él tiene confianza en nosotros. Pero qué triste es que cuando usted tiene confianza en alguien y le encarga algo y se da cuenta que esa persona le falló o tal vez quedó mal con usted, nos sentimos más que mal, ¿verdad que sí? Nos sentimos tristes, defraudados, en que la gente que confiamos nos traicionó. Pues algo parecido estaba sintiendo Dios cuando miraba a Israel, cuando miraba a los líderes de Israel, cuando miraba al pueblo de Israel. Gente que habían escuchado la voz de Dios, que conocían la voz de Dios, la habían distorsionado, la habían cambiado, habían manipulado las palabras de Dios al punto de tener sus propias interpretaciones y olvidarse de la voz original de Dios para estar siguiendo voces humanas. Entonces, cuando usted mira lo que dice Jesús, es interesante que dice, bueno, cuando usted analiza, dice qué paciencia tenía este señor que enviaba una y otra vez a sus siervos y siempre los golpeaban. Qué bueno que no era de esta época, ¿verdad? Porque si llega a ser de esta época le mandan para allá las fuerzas especiales. Pero tenía paciencia porque también está ilustrando la paciencia de Dios para con los hombres. Porque esto se refiere a Dios e Israel, la paciencia de Dios con Israel. Le enviaba a un siervo, lo espantaron, lo enviaron con las manos vacías. Llegó otro siervo, lo golpearon en la cabeza, lo mandaron también con las manos vacías, afrentado. Llegó otro siervo, lo mataron. Mataron al siervo. Esto representa las veces que Dios habló a Israel a través de los profetas y los mataron. Cuando Jesús llegó a Jerusalén, una de las cosas que dijo: ay, Jerusalén, Jerusalén, tú que matas a tus profetas. Porque la voz de Dios, hermano, no siempre es agradable al oído. La voz de Dios no siempre es agradable al oído de nosotros los humanos, y por eso es que matamos a los profetas, los destruimos. Cuando usted mira a Israel, Israel se mixtió, se combinó con cosas raras, con creencias extrañas, combinó la ley de Dios con cuestiones de hombre, se convirtieron en lo que hoy se le llama por ahí híbridos, ¿verdad? Usted sabe que híbrido, antes se conocía por híbrido los cruces entre ciertas especies como el caballo y una burra, por ejemplo. Lo que producen es una mula, ni caballo ni burro. De ahí para adelante no produce más nada. Hoy en día se conoce por híbrido un montón de cosas. Por ejemplo, tenemos los más recientes, los carros híbridos, que son mitad eléctricos y mitad de gasolina. Ni eléctrico totalmente, ni de gasolina totalmente. Pero también como Israel se había convertido en una tenencia de religión híbrida, también la iglesia de hoy está en esta misma situación híbrida. ¿Por qué digo esto, hermano? Por una sencilla razón. Y es que hay muchos creyentes que admiran a Cristo, admiran lo que Él hizo, admiran lo que Él pide, pero no lo tienen ni como Dios, ni lo aceptan como su Salvador. Creen en Él, pero no le obedecen. Y entonces son cristianos híbridos, están en la iglesia, pero no tienen a Cristo. Dicen ser cristianos, pero no conocen al Cristo de los cristianos. Entonces son un cristianismo híbrido, como lo que estaba aconteciendo con el pueblo de Israel. El pueblo de Israel se había desalineado de los conceptos divinos y había terminado en una situación tremendamente equivocada en cuanto a su relación con Dios. Dios nunca, en ningún sitio, hermano, Dios le entregó a Israel. Dios le entregó a Israel la viña, pero nunca le dijo:
te la regalo, es tuya. La viña seguía siendo ¿de quién? De Dios. El único autor era Dios, el único Señor era Dios y es Dios. Y de la iglesia pasa lo mismo hoy. La iglesia sigue siendo de Dios. No es de ningún hombre, pero como hoy el sistema híbrido se ha metido, hay muchos hombres que usurpan la gloria que le corresponde a Dios. Por eso es que hay hombres, hay líderes, hay pastores, hay apóstoles, hay profetas, todo lo que existe hoy en día, que supuestamente hacen lo que Dios no quiere hacer o Dios no hace. Amenazan a los miembros. Te voy a quitar la cobertura y te vas a ir para el infierno. Y la gente, porque si hay líderes híbridos, también hay miembros híbridos que le creen más a lo que dice ese hombre o esa mujer que a lo que dice las escrituras. Porque tienen la Biblia pero no la estudian. Ay, me quitaron la cobertura, me voy de cabeza al infierno. Como dijo alguien, le quité la cobertura a alguien y se enfermó del COVID. Tantas tontadas que se escuchan. No, hermano. El que tiene a Dios, el que tiene a Jesucristo, tiene una cobertura que ningún hombre te la puede quitar. Nadie te la puede quitar de tu vida. El que vino a Cristo ya es nueva criatura, está cubierto por la sangre de Cristo. No hay hombre, no hay ministerio en la tierra que diga, te voy a quitar lo que Dios te dio. Nunca. Aleluya. Dios nunca renunció a sus derechos sobre la viña. Dios nunca ha renunciado a los derechos sobre la iglesia. Dios pone líderes. Dios pone hombres y mujeres a dirigir la iglesia, pero como administradores de algo que no es de nosotros. Es de Dios. Aleluya. No hay varios señores. Hay un solo Señor. Pero al igual que ayer, le dije que era fácil criticar a Israel, que mataba a los profetas, pero también la iglesia de hoy está en la misma situación. En la misma situación, menospreciando la palabra de Dios para ir detrás de las voces de los hombres. Menospreciando lo que ya está escrito. Menospreciando la revelación de Dios por nuevas revelaciones. Y como resultado tenemos una iglesia híbrida. Creen en Dios pero siguen a hombres. Si no fuera híbrida, fuera una iglesia genuina, le cree a Dios, le obedece a Dios y sigue a Dios. El peligro de tener una iglesia híbrida es que las corrientes del mundo van a tomar posesión de la iglesia. Se van a introducir en el pueblo como se introdujeron en Israel. Las costumbres paganas se metieron en Israel. El pueblo que no podía sacrificar más nada que adoración a Dios. Israel estaba, ¿sabe qué? Hasta asesinando niños en sacrificios a Moloch. Costumbres paganas. Todo por mezclarse con todo lo que de afuera venía. Hoy estamos mirando lo mismo en la iglesia, ¿sí o no? Lo mismo. Se está paganizando una parte de la iglesia. Como resultado hay una iglesia híbrida. Hay una iglesia, una parte en la iglesia que quiere buscar a Dios, pero hay otra parte que está aferrada a las cosas del mundo. Y por eso es que entonces la iglesia no tiene el efecto que debe tener en la tierra o que debería tener en la tierra. El efecto debe ser de poder de Dios, de la manifestación del Espíritu Santo, de la gloria de Dios cayendo sobre el pueblo, de los enfermos sanándose. Pero como es híbrida, no es ni una cosa ni lo otro. Bendito sea el Señor. Jesús tuvo que mandar, o el Padre tuvo que mandar a su único hijo, a Jesús mismo, frente al persistente rechazo que había
de los mensajeros de Dios, de la voz de Dios. Envió profetas que hicieron maravillas. ¿Usted se imagina a Elías haciendo descender fuego del cielo? La gente decía, wow, qué clase de profeta. Y después tuvo que esconderse en una cueva porque lo querían matar. Bendito sea el Señor. Y hoy por hoy, cuando de verdad los hombres de Dios se ponen en sintonía con Dios, y los hombres que quieren predicar lo que la Biblia dice, no los inventos de los hombres ni lo que la sociedad quiere imponer, todo el mundo, hasta las mismas iglesias, lo critican. Y no lo matan porque hay ciertos derechos humanos todavía a favor de ellos. Pero comienzan a atacar a los hombres y a las mujeres de Dios desde la misma iglesia por estar predicando lo que la Biblia dice y no lo que quiere oír el oído. Aleluya. ¡Qué tremendo! Parece que la historia se repite. No es Israel el cabezón. También la iglesia es cabezona. Es desobediente. Somos desobedientes, hermano. Pero Dios tiene paciencia y una y otra vez nos habla porque no quiere que nadie se pierda. Dios no quiere que nadie se pierda. Dios quiere que todos procedan a arrepentimiento. Por eso envía una y otra vez su voz. Aunque esa voz regresa vacía, porque la gente no quiere oír la voz de Dios. Porque oír la voz de Dios requiere compromisos. Y como hay compromiso, mejor la escuché, pero me voy a hacer que no lo oí. Porque hay compromiso con la palabra de Dios. Dios, habiendo hablado, según Hebreo 1 al 2, habiendo hablado muchas veces, de muchas maneras, en otros tiempos por los padres y los profetas, en estos días nos está hablando por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. ¿Qué va a pasar contigo y conmigo si rechazamos la voz de Jesús? ¿Qué va a pasar con nosotros si rechazamos la voz de Dios? Le dije al principio que después de rechazar a Jesús no queda nada, solamente juicio, más nada que eso. Si no escuchamos la voz de Dios, vamos a terminar escuchando la voz de los hombres, porque tenemos oídos para eso. O escuchamos a Dios o escuchamos la voz de los hombres. El Hijo de Dios es el mensajero final. Aunque usted mire las noticias, hay un montón de gente que dicen que son el Cristo hoy. Y que son el profeta de la última generación y con la última revelación. Y lo que tienen ellos es mejor que lo que tuvo Pedro, lo que tuvo Pablo. Aquellos eran niños de pecho comparado con ellos. Así se proclama, usted lo ha visto en la misma televisión, sale. Así está viviendo y la gente sigue este tipo de voces. Más que lo que la Biblia ya tiene establecido. El que vive por lo que dice la Biblia tiene la vida eterna asegurada, pero el que vive por lo que los hombres están enseñando hoy en día está más perdido que una cabra en una montaña. Así es. El Hijo de Dios ya se reveló con salvación, y todo el hombre que en él cree, dice la Biblia, tendrá vida y vida en abundancia. Nadie te podrá quitar lo que ya Dios te dio. Romanos, ¿verdad? Lo dice. Nadie te puede separar del amor de Dios. Así que no le tengas miedo. Si un día a mí se me ocurre decirte que te voy a quitar la cobertura, como dijo alguien por allá, mándeme al diablo. Porque lo que Dios te dio, ningún pastor te lo puede quitar, hermano. Nadie. Nadie. Nadie te puede quitar lo que Dios te da. Es un regalo de Él. ¿Quién puede quitarle, arrebatarle? Dice, nadie me podrá separar del amor de Dios. Ni lo alto, ni lo bajo, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada. Ahí están los hombres como tú y como yo. Aleluya. ¿Quién te puede separar de ahí? Nadie. Ni la espada, ni la muerte, ni enfermedad, ni violencia, ni persecución, ni mortandad. Nada te puede separar de eso. Amén. Pero como los cristianos están híbridos, no conocen, tienen la Biblia pero no la conocen,
ay, sí, me van a quitar la cobertura y ahora no puedo ir. Eso de quitar la cobertura no es nuevo. El judaísmo, el catolicismo siempre usaron lo que es la excomunión. Y excomulgar a una persona no es lo que cree la gente, es simplemente quitarle el permiso de entrar a una iglesia. Porque eso es lo que cree la mayoría de la gente, pero no es una maldición que sueltan sobre esa persona. Hasta los huesos de esa persona los maldicen. Maldicen las generaciones de ellos. Ahora, ¿puede usted pensar, ahí está Dios en algún sitio? Donde en la Biblia encontramos, sea en el Pentateuco, que los judíos usan, y lo que usan también en el catolicismo, que es la misma Biblia que tenemos nosotros, ¿dónde vemos a Dios diciendo todo este tipo de cosas? ¿Cuándo Dios le da esa autoridad a un hombre para que maldiga a otro hasta los huesos? Híbrida, iglesias híbridas, pueblo de Dios híbrido. Si amamos a Dios, pero ¿cómo amar a Dios si no se conoce a Dios? Hoy se conoce también lo que se le llama el ateísmo cristiano. Lo pueden encontrar en Google, puedes ir ahí a cualquier página y buscar. Ateísmo cristiano. Ellos están dentro de la iglesia, se congregan cada domingo en diferentes iglesias, alaban, cantan igual que todos los demás, pero para ellos Cristo solamente es un ejemplo en cuestiones morales, no es Dios. Él no salva y mucho menos viene pronto. O sea que antes hablamos del ateísmo, la gente que no quiere creer en Dios, pero hoy estamos hablando del ateísmo cristiano. Gente dentro de la iglesia que se han convertido se le llaman hoy progresistas, y que ya Dios solamente es para cuestiones éticas y de ahí para adelante nada sobrenatural. Pero no es nada nuevo, no es nada nuevo. Desde hace muchos años, creo que fue, si no recuerdo mal, el 6º presidente de los Estados Unidos, Thomas Jefferson, quien escribió, se le conoce como la Biblia de Thomas Jefferson, que agarró una Biblia y le quitó todo lo sobrenatural, todo lo milagroso, y dejó una Biblia incompleta. Esta es la Biblia que nos hace falta, quitando, o sea que no es nada nuevo. Se ha ido metiendo por generaciones dentro de la iglesia, como se metió en Israel, toda la tendencia de afuera para desvirtuar la palabra de Dios, pero Dios sigue riéndose en el cielo de toda la tendencia de los hombres. Por eso es que dice la Biblia, dice el necio en su corazón, no hay Dios. ¿Quién lo dice? El necio. Aleluya. Entonces la decisión de matar a Jesús no era por lo que decía. La decisión que tuvieron los judíos de matar a Jesús no era por lo que él decía, no era por los milagros que hacía, era porque era el heredero. Era porque este Jesús era el Señor de la viña. Y si ellos pensaron, matando al Señor de la viña, nos vamos a quedar con la viña. En otras palabras, vamos a hacer lo que querramos con eso. Pero el Señor nunca se dio el derecho de la viña, nunca se dio esa potestad a los hombres. Él seguía siendo el dueño. Y esta decisión, hermano, de matar a Jesús, estaba claro que los judíos no solamente habían razonado en el hecho de apartar de la vista de ellos a Jesús. Ellos querían eliminarlo porque este Jesús era el Mesías prometido. Si usted lee el capítulo anterior, capítulo 11, los últimos versos, cuando él discute, cuando él viene, nos escribe, capítulo 11 de Marcos, cuando viene al templo, comienzan los escribas a debatir con él, ¿con qué autoridad tú haces estas cosas? Y cuando Jesús lo confronta sobre Juan el Bautista, ellos se quedaron callados porque sabían que si respondían como debían responder,
le iban a dar la razón a él. Y lo que no quiere el hombre de ayer y de hoy es darle la razón a Dios. Dios está equivocado. De hecho, han escrito un montón de libros. Hay un libro famoso que se llama Dios está muerto. Hay otro libro que acabo de leer hace poco que se llama La muerte de la iglesia en los Estados Unidos. Se llama así mismo. Lo acabo de leer hace apenas 3-4 meses. ¿Cómo los autores que no son cristianos están mirando ya la iglesia como muerta? Y nosotros todavía jugando a los cristianos. El pueblo cristiano, el que de verdad ama a Dios, todavía estamos jugando a los cristianos. Pero qué lindo es que esa piedra que desecharon los edificadores es la piedra cabeza del ángulo. Es la piedra cabeza del ángulo. ¿Qué va a pasar si rechazamos a Jesús? ¿Habrá una otra oportunidad de salvación? Si rechazamos a Jesús, no hay más posibilidad de salvación, hermano, ni para Israel, ni para la iglesia presente. No hay más opción de salvación. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la cabeza del ángulo. Aleluya. Jesús estaba citando el Salmo 118, 22. Por eso es que le dice, ni esta palabra conocen ustedes. Debería conocerla un judío. Están desechando a la piedra principal. Más tarde en Hechos, capítulo 4, verso 11, Pedro en su discurso le dice a los judíos, Él es la piedra principal que ustedes han rechazado y ahora es la cabeza del ángulo. Gloria a Dios. Por muchos años la iglesia tenía lo que se conoce como el canon de las Escrituras para determinar lo que es inspirado por el Espíritu Santo y lo que pertenece a la palabra de Dios. Pero desde los años 1900 para acá ha habido una revolución, entre comillas, teológica que ha traído todo esto como dijo alguien, lo ha puesto a la misma basura. Ya la interpretación de gente que vive 2000 años después vale más que lo que el canon estableció. Hoy por hoy hay un montón de teólogos que dicen, no, lo que dijo Pablo es cosa de Pablo, lo que dijo Pedro es cosa de Pedro, no hay nada de revelación, por lo tanto, ahí no hay inspiración. 2000 años después. Bendito sea el nombre de Jesús. El canon del Antiguo Testamento fue establecido 200 años después de Cristo. El del Nuevo Testamento unos 400 años después. O sea que cuando ponemos a los testigos, ¿cuál testigo sería más valioso para una corte, hermano? Para un juez, para un jurado. El testigo que estaba cerca del evento o los que están lejos del evento. El que está cerca. Sin embargo, como la iglesia se ha hibridizado, está híbrida, le quiere creer a esta gente que salieron ayer de no sé dónde, que dicen ser teólogos, pero son enemigos de Dios. Teología tiene un término de 2 palabras que significa teos, Dios, y logía, es estudio de Dios. Pero ¿cómo es posible que se digan ser teólogos y están contra Dios, desconocen a Dios, desconocen lo sobrenatural de Dios? No quieren saber de Dios y se llaman teólogos. Teólogo, dijo mi papá. Entonces, hermano, hoy la iglesia tiene grupos que ha dejado de oír la voz de Dios dentro de las iglesias. Y por eso es que están mixteando todo. Hacen lo mismo que hace el pagano. Ya no hay una manera de diferenciar. Hay iglesias que tienen tantas cosas y cristianos que practican tantas cosas que usted no sabe qué son. A veces usted ve a los cristianos en Facebook poniendo el horóscopo y son cristianos. Híbridos. Ayer hablaba con alguien, con un americano,
mientras almorzábamos. Y me decía, ¿por qué tú crees que la iglesia está tan débil? ¿Y por qué, mira, como si estamos cerrando las iglesias? Mira, digo, ponte a razonarme. Ponte a pensar lo que está ocurriendo históricamente. Cómo la iglesia misma ha dejado meter tantas cosas dentro. Las generaciones van creciendo con todo eso mixto en su cabeza. Todo está ligado, está compactado. La creencia pagana con la creencia cristiana. Los niños la reciben, se hacen jóvenes y lo mismo da Buda que da Cristo. Él me decía, creo que tienes razón, nunca había pensado en eso. Digo, claro que sí, muchacho. Estás metiéndole hasta los huevos de conejo a los muchachos en la iglesia. ¿Cuándo has visto un conejo poniendo huevos? Hasta mentirosos se convierten los hijos. Y después quieren que amen a Cristo. No se llaman más al conejo. Si tú le hablas de Easter a la gente, hablan más del conejo que de Cristo, hermano. Entonces, todo esto es porque se ha llegado no sé si el término está correcto, hibridizar o no, invento mío. Pero se ha convertido en una iglesia híbrida. Hemos agarrado de aquí, de allá. Bueno, la palabra más... tenemos tantas... Estamos como el nido de la golondrina, hermano. No sé si han visto el nido de la golondrina, pero es un disparate el nido ese. Es el nido más desordenado que puede existir entre las aves. Este de la golondrina tiene de todo: palo, piedra, pelo, barro, lo que aparezca. Y a veces está así la iglesia, hermano. Parecemos cualquier cosa menos la iglesia de Cristo. El retrato de la iglesia está en las escrituras, no está en la idea de la sociedad. La sociedad no puede darle la forma a la iglesia. La iglesia adquiere forma por las escrituras, por la palabra de Dios. Así lo establecen las escrituras. Pero ellos ni siquiera eso habían escuchado y tenían la Biblia. Por eso es que, aunque eran doctores, como Nicodemo, no conocían lo que la Biblia dice. Porque Jesús dice, ¿cómo tú siendo maestro no sabes lo que estoy diciendo? Y eran maestros de la ley, como hoy los teólogos de hoy también, que presumen de su teología, pero una teología que desconoce y rechaza a Jesucristo como Dios y Salvador de nuestras almas. Después que se rechaza a Jesús, no queda más nada que juicio, hermanos. El ateísmo de los valores cristianos es una postura aplicable a la vida real hoy en día. Rechazan a Dios, al Dios del cristianismo, pero siguen las enseñanzas de un Jesús como un maestro, como un gran hombre que se portaba bien con los demás y que tenía una ética intachable. Ok, pero de nada sirve hacer lo que hacía Jesús sin recibirlo como Señor personal de nuestras vidas, como Salvador de nuestras almas. De nada sirve a la gente decir, conozco a Jesús y trato de hablar como Él, pero no es mi Salvador. Aleluya. Muchas personas no creen en Dios porque no quieren comprometerse, lo dije ahorita ya. No quieren compromiso con Dios. Creerle a Dios requiere compromiso, requiere fidelidad, requiere la renuncia de muchas cosas. Pero la gente no quiere, no queremos renunciar a ciertos caprichos que la vida nos ofrece. Aleluya. Queremos ver la gloria de Dios, óigame. Queremos ver la gloria de Dios, pero ni siquiera oramos. ¿Qué tiempo pasamos de rodillas clamando al Señor por necesidad? No. Ya hemos hecho la tendencia de decir a la gente, ora por mí, ora por mí, ora por mí, pero de parte de nosotros nada. Entonces, si queremos ver la gloria de Dios, hay que pagar un precio. No te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios, dijo Jesús, ¿verdad? A Marta y a María. No te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios.
Creer es un acto que implica obediencia. Creer significa no solamente creer que Él es Dios, sino creer que lo que Él me dijo tengo que hacerlo. Eso es creer, eso es fe. Entonces, hermano, no podemos decir que somos la iglesia de Cristo practicando lo que el mundo practica también. ¿Cómo identificar al pueblo? Si la Biblia dice que se conviertan ellos a ti y no tú a ellos. Pero hoy queremos tener, mire hermano, hace poco se acaba de convertir un famoso músico del mundo que se llama, le dicen Farruko, no sé cómo se llama. Sé que el nombre que tiene artístico es Farruko. Y he visto hasta cristianos criticando a Farruko porque dejó la música que entretenía a la gente. Porque ahora quiere cantar música cristiana. Y ahora lo están criticando hasta los cristianos. Cristianos híbridos. Porque un cristiano que de verdad es cristiano se alegra cuando un hombre o una mujer se arrepiente de sus pecados y viene al Señor. Como venga, en la condición que venga. Escúchela ahora cómo habla ese hombre. Pero ahí están algunos cristianos y hasta en las redes sociales. No sé qué es. Hasta sabe más que Dios. Dice, va a durar 2 meses. ¿Y quién eres tú para saber lo que va a durar? Si dura o no dura. Óyeme, porque somos tan... A veces quiero usar palabras que mejor ni las digo. Dígalo, dice por ahí. No, hermanos. Una iglesia híbrida no es lo que viene a buscar Jesús. Jesús viene a buscar una iglesia competente, una iglesia establecida, una iglesia reguindada de la palabra, una iglesia que vive lo que dice la palabra, que la practica, la pone por obra. Aleluya. Y que declara a Dios como Señor de su vida, de su casa, de su hogar, de su trabajo, de la escuela, de donde quiera que estemos. Aleluya, cristianos híbridos, bien cristianos en la iglesia y de cuando llegue el lunes, prepárese. Cada vez que abren la boca no dicen nada bueno. En la iglesia parecemos santos, pero que hay afuera. ¿Qué hay cuando estamos en un núcleo de personas que no son cristianos como nosotros? ¿Marcamos la diferencia o nos hacemos uno de ellos? ¿Qué hacemos cuando estamos en privado? Cuando nadie nos ve. O cuando estamos frente a la computadora solo, cuando estamos frente al teléfono. ¿Qué vemos? Ponte en pie en esta hora. Dios no viene a buscar una iglesia híbrida, hermanos. Dios viene a buscar una iglesia que esté parada sobre la roca. Una iglesia parada sobre la roca. Aleluya. Una iglesia que no solamente conoce lo que dice la Biblia, sino que intenta vivir de acuerdo a lo que la Biblia enseña. Esa es la iglesia que Él viene a buscar. Una iglesia que Él está perfeccionando paso a paso. Una iglesia que Él va puliendo todos los días. Para que cuando Él venga la encuentre realmente lista para irse con Él. Tenemos que hacer una autoevaluación de nuestras vidas, hermanos. Y autoevaluarnos, es decir, ¿cómo está mi vida? ¿Seré un cristiano híbrido o seré un cristiano 100%? Mi vida estará mezclada con las creencias que no son cristianas, bíblicas. Estaré practicando otras creencias a la misma vez que creo en Jesucristo. Esta es la hora de hacer un análisis, un autoanálisis de nuestras vidas. ¿Estaré haciendo lo que dice la Biblia o estaré haciendo lo que yo creo que es lo correcto? Lo que yo creo que es lo correcto, lo que tú crees que es lo correcto. Si somos hijos de Dios, tenemos que evaluarlo por lo que ya Dios dijo sobre eso. Una vez que Dios determinó en su soberanía y en su autoridad divina
Ya lo que Él decretó no podemos cambiarlo, usted y yo. No puede venir un teólogo hoy a cambiar lo que ya Dios estableció. Donde quiera que haya un teólogo que quiera desasociarse de lo que Dios dice en su palabra, puede usted considerarlo como un enemigo de Jesucristo. Todo hombre de Dios, toda mujer de Dios guiará a los hombres que están por debajo de esta persona, o recibiendo la educación o recibiendo la enseñanza, guiándolos a los pies de Jesucristo. Toda teología que nos aleja de Dios, hermano, no puede ser teología del cielo. No puede ser una palabra de Dios. Pero lo que nos lleva a buscar a Dios, esa es la palabra de Dios. Ahí es donde está Dios. Aunque no haya mucho estruendo, aunque no haya mucho ruido, aunque usted no vea tanta atmósfera sobrenatural, pero si te está guiando a Dios, ahí está Dios. Padre, en el nombre de Jesús, estamos orando, Señor, por tu iglesia, por tu pueblo, por nosotros, Dios. Tú conoces, Dios, cómo está nuestro mundo hoy, cómo la iglesia también ha sido contaminada, Señor. Cuántas cosas hemos traído a nuestra vida, cuántas cosas han llegado a nuestro entorno, cuántas cosas se han metido en nuestros corazones, cuántas tendencias no bíblicas hoy están gobernando a miles de cristianos, cuántas iglesias sucumben frente a los paradigmas que la sociedad está implantando. En esta hora, Señor, oramos porque tú eres la piedra que los edificadores rechazaron. Pero igual que ayer fuiste la piedra cabeza del ángulo, hoy sigue siendo la cabeza del ángulo. No hay otro camino para ser salvo que no sea a través del arrepentimiento y de aceptarte a ti como Salvador personal. No hay otro camino. No hay otra solución para los hombres. Rechazarte a ti significa muerte eterna. Porque no hay más mensaje, ni aún del cielo. El mensaje es Jesucristo para vida eterna. El que creyere en Él tendrá vida eterna. El que no creyere será condenado. Así lo establece tu palabra. Señor, ten misericordia de lo que ya también hemos creído. Ayúdanos a mantenernos. Ayúdanos a caminar en la senda correcta. Muévenos, Señor, a una nueva dimensión. A que tu presencia fluya en nuestras vidas. A que tu Espíritu Santo renueve nuestros corazones. A que tu Espíritu Santo saque de nosotros todo lo que estorba. Y danos la fuerza, Dios, para caminar con integridad en un mundo que cada día está más mixto, más mezclado. Ayúdanos a hacer la diferencia. Sí, te adoramos. Cristo es Rey. Te alabamos. Llenas todo ante ti.
vida por excelencia. Si Jesús realmente es el Señor de nuestras vidas, ¿sabe qué? Nos va a ir muy bien. Nos va a ir muy bien. La vida eterna está asegurada. Sus bendiciones no escasearán. Su presencia no faltará en nuestra vida. Cuando andemos por valle de sombra y de muerte, no temeremos mal alguno, porque Él estará cuidando de ti y de mí. Aunque se levante guerra contra ti, estaremos confiados, porque Él peleará por nosotros y nosotros estaremos tranquilos. Aunque el enemigo venga como ríos, Él levantará bandera. Él levantará bandera en tu vida. Aférrate a Jesús. Aferrémonos a Jesús. Tengamos cuidado de todo lo que nos separa de Jesús. Él fue el que murió en la cruz. Él fue el que resucitó al tercer día. Él fue el que se levantó y hoy está sentado a la diestra del Padre, intercediendo por ti y por mí. Ante ti, nuestros enemigos caen. Vigilemos nuestra propia vida y estemos atentos a todo aquello que nos separa de ese amor tan grande. A todo aquello que nos separa de Jesús. Vigilémonos. Pongamos guarda en nuestros corazones. Estemos atentos a nuestras propias obras. Aleluya. Miremos introspectivamente a ver cómo está nuestro interior en Dios. Cómo está nuestra vida. Porque Cristo no viene a buscar una iglesia híbrida, hermano. Cristo viene a buscar una iglesia lavada por su sangre. Una iglesia que vive en arrepentimiento. Una iglesia que vive en santidad. Una iglesia que vive en obediencia. Eso viene a buscar. Dios nos ayude, hermano. Porque si no estamos a esa altura, cuando Él venga, no importa los años que tengamos en el Evangelio, ni los cargos, ni los dones, ni los talentos que tengamos. Si no estamos a esa altura, cuando Cristo venga por su iglesia, desgraciadamente nos quedamos. Ay, Señor, yo era el pastor y no te conozco. Ay, Señor, yo era un evangelista famoso, hacía milagros. ¿Y qué? No te conozco. No es asunto de lo que somos, es asunto de quién es Él en nuestras vidas. Velemos nuestras propias obras, hermanos. Tengamos cuidado de nosotros mismos. Recuerda las palabras de Pablo a Timoteo. Ten cuidado de ti mismo. Recuerda esa palabra. Padre, en el nombre de Jesús, gracias te damos por este tiempo. Gracias te damos porque tú eres fiel. Gracias porque tu palabra es viva y como espada de doble filo penetra en nuestras vidas. Hasta los mismos huesos, los tuétanos, los pensamientos, las intenciones. Señor, oramos en esta hora por este tiempo de tu palabra y dejamos que tú obres, Señor. Dejamos que tú obres, Espíritu Santo, en la vida de cada uno. En el nombre de Jesús. Dejamos que tu palabra corra como río de agua viva sobre los presentes esta noche en tu casa. Sobre aquellos hermanos y hermanas que están mirando en las redes sociales. Los que verán las grabaciones a lo largo de la semana y los días que vienen. Señor, que tu palabra ministre sobre ellos y produzca cambios en cada uno de nosotros, en el nombre de Jesús. Te
damos gracias por cada hermano y hermana que llegó esta noche a tu casa. Gracias por su familia. Le bendecimos. Oramos por su vida, por su salud, Dios. Oramos por su trabajo, sus finanzas, su economía. Oramos para que no falte la bendición y la provisión. Tú eres Jehová Jireh, nuestro proveedor. Eres Jehová Rafa, nuestro sanador. Tú eres el sustentador de la vida. Señor, que no faltes tú, porque si faltas tú, faltaría todo. En el nombre de Jesús, con la fuerza necesaria, Padre, en cada hijo tuyo, en cada hija tuya, de modo que estemos despiertos, atentos a nuestra vida personal en relación a ti. Que nada nos distraiga, que nada nos aparte, que todo lo que nos enfoque en ti, ahí pongamos nuestra atención. Pero todo lo que nos separe de ti, Señor, lo apartemos a un lado. En el nombre de Jesús. Ahora guíanos con tu bendición en nuestros hogares. Amén y amén. Aleluya. Gloria a Dios. Dios te bendiga.